Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana María Ampuero. Seguimos con Apocalipsis y hoy día estamos con el capítulo 18 y un pedazo del 19 y estamos terminando esta sección que es de los capítulos 17 y 18 y este pedazo de 19, donde se describe con mayor detalle la culminación de estos juicios, que son realmente las consecuencias que ya Dios había anunciado, avisado, en fin, para aquellos que se oponen al reino, que se oponen al reino de Dios, que viene con Jesucristo y que culminará en su segunda venida. Entonces, estamos realmente en esa parte donde se describe cómo caen estos grandes imperios, ¿no? Babilonia, en este caso del primer siglo es Roma, el imperio romano, y puede ser cualquier otro imperio a lo largo de la historia. Lo que nos dice es que los imperios, las ideologías, estos poderes son temporales. Es el reino del Señor, el reino de Dios, creador de los cielos y la tierra, el que permanece. Y empiezo a leer el capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz en el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Quisiera que especialmente subrayen este versículo 4, porque es un mensaje de parte de Dios a su pueblo. ¿Cómo debemos vivir en estas circunstancias actuales, mientras pasa un imperio tras otro imperio? ¿Cómo debemos vivir? Toda esta sección está llena de referencias al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 21:9, hay aquí esta profecía donde habla de la caída de Babilonia, que estamos hablando de 700 años antes, ¿no? Por eso estamos hablando ahí de otro imperio, que dice: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Entonces, la caída de estos imperios, que no nos sorprenda, que no nos sorprenda. Y así hay muchas otras referencias: Isaías 13:21, Jeremías 50:39. Dios avisa lo que pasa en la historia. Entonces, esto nos muestra también otra cosa. ¿Por qué caen estos imperios? Estos imperios caen porque sus fundamentos, la roca sobre la cual están parados, es débil. Y nos recuerda a Génesis capítulo 11, cuando en esta ciudad los hombres tratan de crear, primero una gran ciudad, pero además una torre que llega hasta el cielo, la torre de Babel. Miren la conexión, Babel, Babilonia, desde Génesis 11. Y cuando creen que tienen todo el poder y la tecnología, Dios confunde sus lenguas. Son esparcidos, y al final de Génesis 11 nos dice que entonces fueron esparcidos, fueron a toda la tierra y dejaron de seguir construyendo. Entonces Dios es capaz de interrumpir los planes más grandes de los humanos cuando se creen que todo pueden. Miren nomás ustedes la pandemia. En el versículo 3 de este capítulo nos dice que las naciones han bebido del furor de su fornicación, es decir, todos se han emborrachado, han disfrutado de los beneficios de estos imperios, de sus bienes, etcétera, ¿no? Y en el versículo 4 habla al pueblo de Dios y le dice: salí de ella, pueblo mío. ¿Cómo debemos vivir el pueblo de Dios? ¿Cómo vivir en medio de esto? Y una vez más,
y nos recuerda otra vez, podemos ver ecos de esto, ¿no? En las cartas las cartas a las 7 iglesias, al principio de Apocalipsis. En fin, la pregunta siempre es, ¿a quién sigues? ¿Sigues a la bestia 1, la bestia 2? ¿Sigues estos poderes, estos imperios? ¿Eres engañado? ¿Cómo vive el pueblo del Señor en medio del choque de reinos? Entonces le dice, salí de ella, pueblo mío. Porque nosotros, el pueblo del Señor, estamos en medio de las culturas, en medio de la civilización que nos rodea. Y hay momentos, efectivamente, de vivir en medio de esto. Por ejemplo, en Jeremías 29, cuando estaban expulsados, desterrados en Babilonia, hay una profecía que les dice al pueblo del Señor en el exilio, les dice, edificad casas, habitadlas, procurad la paz de la ciudad, rogad por ella. Es decir, hay momentos, ¿no? de vivir allí, ¿no? De estar ahí a hacer vida. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero hay momentos de hacer vida. Y en ese mismo pasaje de Jeremías 29, en el 10, le dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aún allí, en esta profecía, estamos hablando de Jeremías, mucho antes de lo que estamos leyendo en Apocalipsis, allí Dios les dice, está bien, hagan casas, den buen testimonio, vivan ahí como ciudadanos, pero va a haber un momento en que yo les voy a decir que tienen que salir, ¿no? Y en Jeremías y los haré regresar a la tierra. Sí, aquí es diferente, les dice salgan, ¿no? Y lo que tenemos por delante es la nueva ciudad, ¿no? Que es la nueva civilización establecida en cielos nuevos y tierra nueva, al final de Apocalipsis. Pero en Apocalipsis 18:4, la razón por la que el pueblo debe salir, sacudirse de esto, es para no ser partícipes de los pecados de Babilonia, de la cultura, de no recibir los juicios, ¿no? Y realmente salir es seguir a Jesucristo, al Cordero, cueste lo que cueste. En el 18:5 dice, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Recuerden ustedes el clamor que escuchamos en varios salmos y también lo vimos aquí en Apocalipsis, es que el pueblo de Dios sufriente dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Bueno, la respuesta está aquí. Dios está viendo y Dios se acuerda. Nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestra angustia no cae en tierra. Dios oye, Dios escucha y se acuerda y obra en su tiempo perfecto y hace justicia, ¿eh? Dios hace justicia. En el versículo 6, esto se parece mucho a la ley del talión y a uno le sorprende. Dale a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. No, hay un momento de justicia. Justicia que Dios obra y justicia que también el pueblo de Dios obra, porque estamos metidos en el tejido de la sociedad y muchas veces somos llamados a denunciar, a hablar la verdad, aunque duele. Versículo 7 nos habla de cómo este imperio personificado como una mujer, dice, estoy como una reina. No soy viuda, no veré llanto, ella cree que no le va a pasar nada. Sí, muchos cuando están en el poder creen que no les va a pasar nada, que son intocables. Y dice en el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Cuando Dios obra, obra así, en un solo día. Ya los tiempos en Apocalipsis tienen significado. No es literal.
Lo que quiere decir es que cuando Dios lo hace así, en un tris, porque es todopoderoso. ¿No? Entonces luego habla de lamento, y a lo que quiero llamarles la atención es que en el capítulo 18 van a encontrar 3 ayes. Ayes son lamentos, que es una forma literaria también muy que encontramos mucho en Salmos y lo encontramos aquí en Apocalipsis. Son estos lamentos. Ay, ay, versículo 10, por ejemplo. Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Sí, es una caída repentina. Y hay mucha descripción de la actividad económica y cómo eso se deshace. Pero hay 3 ayes. El segundo está en el versículo 16 y el tercero en el versículo 19. Y se repite varias veces. En una hora ha sido desolada. Mira lo que eso significa. Bueno, lo que quiero contrastar es que los 3 ayes tienen un paralelo en 3 aleluyas, que son los que encontramos en el capítulo 19 hasta el versículo 10. Hay 3 aleluyas en el versículo 1, en el versículo 4 y en el versículo 6. Apocalipsis es una maravilla literaria. No es una cosa accidental, es una maravilla literaria. Y claro, los aleluyas hablan de la salvación. Honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Así empieza el capítulo 19 de Apocalipsis. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y es adoración y gozo. Y en el 7 dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dios culmina su obra en la iglesia, en su pueblo. Culmina la obra, lo que ha prometido lo hace. Eso es maravilloso. Por eso es que el libro de Apocalipsis fortalece nuestra fe. A muchos les he contado que he vivido en este libro como una década y me ha sostenido en los momentos más duros. Los santos, los hijos de Dios dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios interviene en la historia y Dios obra. Retrocedo un poco al final del capítulo 18, donde dice, en el versículo 20, en medio del juicio y la caída de este imperio, en el capítulo 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Alegrémonos, porque Dios hace justicia y es fiel a su pacto y fiel a sus palabras. En el 24 dice que en ella, en este imperio caído, ya destrozado por el juicio o los juicios de Dios, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces muestra esta realidad, que lo hemos visto ya varias veces aquí, de que hay persecución, hay burlas, aún tiene permiso esta ciudad que cabalga sobre la bestia, estas ideologías, en fin, todo esto para matar a los santos. Nuestro camino muchas veces es el martirio. Pero aleluya,
Aleluya. Porque las 3 series de juicios, los sellos, las trompetas y las copas, que ocurren simultáneamente, que son 3 maneras o 3 formas en las que Dios muestra estos juicios, culminan con la justicia de Dios que veremos al final de la historia y que a veces la vemos en momentos de la historia. Y Dios hace justicia a su pueblo. Dios venga la sangre de sus hijos. Aunque quizás nosotros no lo vemos o no lo entendemos y nos salen las noticias. Pero Dios es justo. Es un Dios de pacto. Así que yo les invito a que lean toda esta sección y especialmente en el capítulo 19 se unan a la adoración, a la alabanza, a la exaltación, a la gratitud a nuestro Dios Todopoderoso y al Cordero que está sentado en el trono. Y pronto, ya estamos terminando Apocalipsis, y pronto voy a empezar una serie sobre el libro de Romanos. Así que les invito también a que preparen su corazón para entrar en las maravillas de la palabra de Dios que nos muestra un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al que vale la pena seguir, entregarle la vida y ser sus discípulos de manera radical. Nos vemos la próxima semana.